Paz a vosotros, hermanos. Vamos a meditar la palabra de nuestro Dios con ustedes. Hoy es un día muy especial y ustedes van a ver por qué, mis hermanos. Quiero, por favor, que vayamos al libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Quiero comentarles, hermanos, a todos los que estamos aquí, que cuando uno es niño, adolescente, uno vive al cuidado de sus padres, todavía cuando uno es joven. Y la verdad, hermanos, que uno no se da cuenta de muchas cosas que suceden en el hogar. Incluso yo quiero decirles que no conocemos a veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta si los papás tienen dinero, si no tienen dinero. Nos damos cuenta a veces que no tenían dinero porque pedíamos un juguete y nos decían no, queríamos una cosa y nos decían no, pero realmente no conocíamos la profundidad con la que nuestros padres sufrían por no obtener el mantenimiento del hogar, de la familia. Pero era muy cómodo para nosotros como niños, porque nos llamaban a comer, comíamos. Nos decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No nos preocupábamos, hermanos, por muchas cosas. Pero conforme fuimos creciendo, nos dimos cuenta de las carencias o de las situaciones que vivíamos. Ahorita les platico hasta ahí esto, mis hermanos, pero yo también quiero decirles que vivimos bajo la protección de nuestros padres. Cuando éramos pequeños y alguien nos quería hacer un daño, nuestros padres nos protegían. Cuando estábamos en peligro, también nos protegían. Cuando venía, yo me acuerdo mucho, cuando había un perro, nos protegían, o una mala persona, también se ponían nuestros padres al frente, mis hermanos. Y voy a partir de esto, voy a compartir pantalla, de favor. Ahí se ve, mis hermanos. ¿Sí? Y yo quisiera que en esta mañana analizáramos este triángulo que viene aquí. Y muchos le llaman el triángulo de la voluntad. Muchas personas quieren, pero no pueden. Por lo tanto, cuando hacen las cosas, salen mal. Otros pueden, pero no quieren. Por lo tanto, no se hace. Otras pueden, pero no lo hacen. Por lo tanto, no se llega al fin que se tiene. Y muchas cosas, véanlas, y esto se le llama una actitud y una aptitud. Quiero, pero no puedo, entonces no lo hago. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando puedo, pero no quiero? ¿Cómo se hacen las cosas? El objetivo y el fin de todo esto es que sale mal. O lo hago, pero no quiero ni puedo, también sale mal. Pero cuando se juntan las tres cosas, quiero, puedo y hago, son cuando los proyectos finalmente se concluyen de una manera exitosa. Entonces quiero que vean este cuadro, mis hermanos. Me voy a salir de compartir, pero necesito que lo tengan en la mente. Y ya teniendo todo esto que hemos explicado, hay algo que tenemos que ver el día de hoy
y el título se llama Seguidor de Cristo. Ser y hacer el discípulo de Cristo. Y vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21, que lo acaba de leer mi hermana Merari. Mateo capítulo 16, versículo 21. Primero tenemos que ver el contexto. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Jesús, permítanme, déjenme situar, Mateo capítulo 16. Acababa de alimentar a 4,000 personas, pero también Jesús viene de sanar a muchos. Y un poco antes, hermanos, quiero decirles en este capítulo que viene aquí, 16-21, Pedro le hace una confesión a Jesús y le dice, tú eres el Cristo. Respondiendo Simón Pedro, dice el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice en el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero decirles, hermanos, que fue muy cómodo para los discípulos de Jesús andar con Jesús. Pero dice aquí el versículo que vamos a tener, que es el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces yo quiero que lleven presente algo aquí, hermanos. Jesús conocía perfectamente la misión a la que había venido a la tierra. Conocía perfectamente a lo que lo había enviado el Señor. Y entonces Él empieza a decir a los discípulos, me es necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero entonces, hermanos, nosotros lo podemos ver esto en Juan 3:16, porque Dios le había dado a su Hijo Jesucristo, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, Jesús conocía, sabe quién es y qué quiere y qué hacía y hacia dónde va. Y quiero comentarles que esta es la vida del discípulo. El discípulo conoce perfectamente, hermanos, a la misión a la que ha venido a la tierra. Conoce perfectamente quién es su Padre Celestial y conoce quién es su Salvador y a quién sigue. Y no hay quien lo desvíe de su misión. Había una persona que decía, si no sabes a dónde ir y no sabes qué camino tomar, toma cualquier camino, vete para donde tú quieras ir. Pero yo quiero decirles, hermanos, que el verdadero discípulo sabe hacia dónde va y sabe cómo está en ese momento. Pero los discípulos lo siguiente que viene, dice verso 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Y a veces, hermanos, eso pasa en la vida de los discípulos, de los que todavía no están convencidos de cómo seguir a Cristo. Porque quiero comentarles que aquí la respuesta que tiene Pedro es porque él todavía no tiene el Espíritu Santo. Es una persona todavía con carnalidad y él está muy cómodo con lo que Jesús tiene. Hermanos, tenían hambre los discípulos, Jesús les daba. Les querían hacer daño, Jesús les daba. Estaban en la mar en peligro, Jesús les protegía, los calmaba. Era muy cómoda la vida que tenía Pedro. Entonces, cuando Jesús les dice, me es necesario ir a Jerusalén y morir, dijo Pedro, detente, Señor. No te hagas eso, porque era una comodidad que tenía Pedro. Pero yo quiero comentarles a ustedes, hermanos, ¿qué está haciendo Pedro con el objetivo, con la mira, con la meta que tiene Jesús, con la obediencia que tiene que seguir? Pedro quiere ser obstáculo, hermanos.
Y entonces el verso 23 dice así: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino donde dice la palabra de Dios, hermanos, sino en las de los hombres. Y entonces, hermanos, esto me ha hecho pensar que cuando una persona no es un verdadero seguidor de Cristo, cualquier momento o cualquier persona nos saca de lo que es la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. Cualquier persona nos es tropezadero. El Señor estaba convencido y a veces usamos de pretexto a estas personas que se nos atraviesan en nuestra misión cuando no la tenemos fija para decir: precisamente por esa persona yo ya no trabajo. Precisamente por esto que ha sucedido ya no trabajo. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿solamente Pedro habló esto? Jesús fue tentado en el desierto y hemos nosotros mirado con profundidad las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús. Y una de ellas fue el materialismo, otro fue el orgullo, fue el poder. Lo tentó con cosas muy fuertes a Jesús, pero Jesús nunca perdió la mira hacia dónde iba. Entonces, el verdadero discípulo conoce hacia dónde va, el camino que tiene y a quién va a seguir. Precisamente, hermanos, por eso, aunque fue muy difícil para Jesús, los pasos más preciosos que dio Jesús en la tierra fue los pasos hacia el Calvario, fue los pasos hacia la cruz. Y me quiero referir en esta tarde, y aquí voy a centrar mi mensaje, hermanos, en esto que dice, verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: vean ustedes, hermanos, Jesús ya había visto la respuesta que le había dado Pedro. Pedro no tenía la mirada en las cosas de arriba. Pedro estaba aprendiendo a ser discípulo. Pedro necesitaba el Espíritu Santo, hermanos. Ellos seguían a Jesús. Entonces Jesús, al ver la actitud de Pedro y al ver que él pudiera ser tropezadero con esa actitud, le dice: vean ustedes, si entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, primer punto, hermanos, niéguese a sí mismo. Segundo punto, tome su cruz. Y tercer punto, ¿qué dice, hermanos? Sígueme. Vean los puntos que está dando Jesús y que le está diciendo a sus discípulos y que nos está diciendo a nosotros. 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz y sígame. Y el tercero es sígame. ¿Qué es negarse? Entonces tenemos 3 requisitos, hermanos, para ser discípulos de Cristo. Primero es negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Lo hemos platicado y nos hemos metido a todo esto. ¿Qué es negarse a sí mismo? Y yo quisiera que escucharan un canto, hermanos, que tenemos con Becky aquí, que se llama Más de ti y menos de mí. Y me va a ayudar Becky a cantar. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte, tú y yo. Cristo, cara a cara, más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Y entonces, hermanos, gracias Becky, el verdadero discípulo necesita negarse.
Necesita decir, necesito más de Cristo y necesito menos de mi carnalidad. Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Permítanme, hermanos. Y dice el verso 1 así: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Y aquí me quiero detener, hermanos, porque el primer punto que estamos viendo esta mañana es negarse a sí mismo. Y todos los que queremos ser seguidores de Cristo, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Dejar que Jesucristo habite en cada uno de nosotros. Profundizar, hermanos, en el amor de Cristo, en el contacto con nuestro Dios, de tal manera que Él trabaje todos los días en nosotros. Este es un punto que nosotros debemos de llevar siempre firme. No podemos estar regresando y decir que somos discípulos de Cristo y llevar nosotros la vida anterior, porque entonces si llevamos la vida antigua, hermanos, confundimos, hacemos cosas diferentes y no llegamos al objetivo. El punto número 2 que nosotros vamos a ver y que Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos: toma la cruz. ¿Y qué, hermanos? Toma la cruz. Es el primer punto que quiero ver. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? Todo esto es por voluntad. Cuando nosotros abrimos el corazón para que el Señor trabaje en nosotros, recibimos un llamado. Y entonces hay una elección que usted toma y que yo tomo. Pero esto, hermanos, es voluntario. Es un llamado que Dios está haciendo y lo tomamos nosotros. La cruz es la participación voluntaria en los sufrimientos de Cristo. Es servir a la iglesia, es servir al prójimo. Y esto no es tan fácil. Por ejemplo, vamos a ver 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Segunda los Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice este versículo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárcel, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Hasta aquí me quiero detener, hermanos. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? Es el compromiso, hermanos, de vivir la voluntad de Dios. Es el compromiso de actuar en el llamado que Dios nos está haciendo. Y aquí el apóstol Pablo tomó la cruz de Jesús y tuvo muchos padecimientos. Y entonces el discípulo, hermanos, conoce
que cuando toma la cruz de Cristo la vida no va a ser fácil, porque no va a ser fácil predicarle a las personas, porque no va a ser fácil ayudar al prójimo, porque no va a ser fácil ayudar a edificar a la iglesia. Qué difícil es esto, hermano. Imagínense ustedes, muchas veces se los he dicho, cuando el apóstol Pablo fue apedreado en Listra, que hubiera dicho, aquí se terminó todo. O que hubiera estado en desnudez, en hambre, y él dijera, ¿sabes qué? Yo me regreso a otras cosas. Pero él decidió tomar la cruz, tomar los padecimientos que el Evangelio da. Y esto es lo que nos está diciendo. Y el último punto y tercer punto, hermanos, es, sígueme. ¿Qué es seguir a Cristo? Ya lo hemos visto. Juan 15:16, por favor. Juan 15:16 dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el que dice la palabra de Dios, hermanos, Él se los conceda. Y entonces, hermanos, todo aquel que sigue a Jesucristo da frutos. Y entonces quiero compartir nuevamente en pantalla esto. Estábamos viendo este triángulo, ustedes lo vieron, hermanos, hace un momento, pero ahora quiero que vean este triángulo. Primer punto, es muy importante esto que les voy a decir. En una de las partes pongo, hermanos, negarse a sí mismo. En la otra pongo tomar su cruz. Y la otra, ¿qué quiere decir? Sígueme. Pero quiero decirles que cuando no hemos comprendido, hermanos, lo que es un discípulo de Cristo, no nos negamos a nosotros mismos y queremos tomar la cruz de Cristo. Y hay una malformación. Y entonces hay un mal seguimiento. O nosotros, hagan de cuenta, hermanos, que a veces decimos, me voy a negar a mí mismo de estas cosas. Pero si realmente nosotros nos consagramos así de manera particular y no tomamos la cruz de Cristo, ¿hacia dónde vamos, hermanos? Entonces no somos seguidores. Quiero comentarles a ustedes que el ser y hacer discípulos de Cristo es negarse a sí mismo de manera profunda, tomar su cruz y seguir. ¿Qué es negarse, hermanos? Ya lo hemos visto. Y yo quisiera que en esta tarde, todos los que estamos aquí, meditáramos en qué cosas no nos hemos podido negar al Señor. No le hemos podido negar al Señor de nuestra carnalidad. Yo sé, hermanos, que todos tenemos sombras en la vida y que luchamos por muchas cosas. Eso me queda claro. Pero esas luchas nosotros las hemos puesto a los pies de nuestro Señor para que Él nos ayude, para que Él nos sostenga, para que Él nos ayude en las debilidades. Pero el punto que estamos viendo aquí, mis hermanos, es cuando consentimos el pecado, cuando lo tenemos adentro y nosotros decimos, no pasa nada. Y entonces nos queremos parar al frente, queremos dirigir, queremos predicar, queremos ser maestros. Espérese, hermano, no podemos tomar la cruz si verdaderamente no nos hemos negado a nosotros mismos. Los discípulos, Pedro, Juan, el mismo apóstol, tuvieron que negarse a sí mismos. Tuvieron que hacer algo por dentro. Y quiero decirles, hermanos, que no estoy hablando que estos hombres eran perfectos. Pedro tuvo errores, Pablo tuvo errores, Juan tuvo errores, hermanos. Pero todas sus debilidades las llevaron al Señor para que ellos fueran restaurados, para que ellos fueran restablecidos. Y entonces tomaron esa cruz y dieron fruto siguiendo al Señor. Vean qué importante es esto. A mí me gustaría, hermanos, he puesto este triángulo, porque no es posible ser un seguidor de Cristo si no nos hemos negado
pero tampoco podemos decir que somos seguidores de Cristo si estamos estáticos. Necesitamos nosotros, mis hermanos, primer punto, negarnos a nosotros mismos. Segundo punto, tomar su cruz. Y tercer punto, seguir a Cristo. Y entonces seremos seguidores de Cristo. Yo quiero comentarles a todos los que estamos aquí, hermanos. A mí me llena mucho de alegría esta mañana, porque juntos, hemos recorrido un curso muy interesante. ¿Se acuerdan que le llamamos Siguiendo a Cristo? Y finalmente, hermanos, este es el último tema que tenemos de Siguiendo a Cristo. Quiero comentarles a todos, hermanos, que todos participamos en lo que fue Siguiendo a Cristo. Posiblemente hubo a quien le gustó, a quien no le gustó, a quien le aburrió, a quien dijo, eso yo ya lo he visto. Pero yo sé, hermanos, que en la iglesia de Belisario han surgido y se han afianzado verdaderos discípulos de Jesucristo. Y que están firmes, mis hermanos, en todo. Hemos caminado en las áreas de adoración, de edificación, de evangelismo, de servicio y de comunión. En este curso, hermanos, vimos predicar a niños, a niñas, a usted, hermano y hermana, a jóvenes, a mis hermanos de la edad dorada. Y yo quiero decirles que el sábado pasado cerramos, hermanos, viendo a mi hermana Sarita y a mi hermana Conchita, predicando lo que es seguir a Cristo. Porque el seguidor de Cristo también sigue los mandatos del Señor, hermano. Los cumple. Mi experiencia es, yo me deleité, hermanos, en este curso. Para mí fue de gozo. Aprendí cosas muy hermosas. Pero también me puse nervioso, hermanos, de ver a algunos de ustedes. Pero lo hicieron todo muy bien. Lamento profundamente para aquellos que se aburrieron, que no le tomaron interés, que murmuraron. No somos expertos exponiendo, hermanos. Pero sí quiero decirles a todos que los que expusimos, todo lo pusimos en las manos de Dios, hermanos, para que su Espíritu nos guiara, para que nuestro Dios nos guiara. Así es que mi exhortación a la iglesia es, hermanos, hay que seguirnos negando a nosotros mismos. Más de Cristo, hermanos, y menos de nosotros. Hay que tomar la cruz. Como Pablo lo dijo, he peleado la buena batalla. Peleemos las buenas batallas, hermanos. Tomemos la cruz de Cristo. Que nadie, aquel día a Pedro se le quiso meter al Señor Jesús y le dijo, no te hagas eso. Y simplemente Jesús dijo, quítate, Satanás. Que nadie, hermanos, interrumpa nuestro discipulado en el Señor. Que sigamos buscando al Señor en todos los aspectos. Que si usted, hermano o hermana, todavía le faltan algunas cosas por ser discípulo del Señor, yo le invito a usted a que lo hagamos, hermano, a que reflexionemos en todo esto. Seguir a Cristo ha sido hermosísimo, ha sido maravilloso. Y yo sé que cada uno de ustedes se ha quedado con algo en el corazón. Quiero darle lugar a mi hermana Mayra
si puede dar unas palabras. Yo agradezco mucho el que ella haya tomado y haya alzado la mano en conjunto con mi hermano Abraham para ser los líderes de este proyecto. Hoy, como Belisario, tenemos una idea diferente de seguir a Cristo, hermanos, de ser discípulos, y permítame decírselo a ustedes, y ser discípulas, porque hubo discípulas de Jesús, ¿se acuerdan, hermanos? Deme un nombre, Dorcas, hermanos. Dorcas era una discípula. Y yo creo, hermanos, y yo vi hermanas y hermanos en este curso que decían, tengo miedo, pero cuando los vi exponiendo, parecían expertos. ¿Por qué? Porque no es por nuestras fuerzas, hermanos. El discípulo no se mueve por sus fuerzas, se mueve por la fuerza de Dios. Se mueve por la fuerza del Señor. Y todo lo que hacemos es para Él, es por Él y para Él. Y yo bendigo mucho a Dios, hermanos. También le agradezco mucho aquí enfrente de ustedes a mi hermana Mayra, a mi hermano Abraham, que ellos hayan estado al frente de esto y que nos hayan ayudado, hermanos, algunos de ustedes, mi hermana Mayra les ayudó en lo que pudo. Si es que quiero cederle los micrófonos, hermana Mayra, si quiere decirle algo a, a nuestra comunidad de fe. Claro que sí, hermano. Agradezco con todo mi corazón la participación de todos. Estoy muy agradecida con Dios porque nos ha guiado en todo este tiempo. Nuevamente repito mi testimonio. Yo hubiera estado en el templo haciendo 1000 cosas, pero menos estudiando la palabra de Dios, invitando a mis hermanos a que participaran y a que compartieran la palabra de Dios. Y agradezco mucho esta oportunidad que Él me ha dado. Mi hermano Iván lo dijo muy claro y yo lo iba a repetir en Romanos 11:35, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias, todo es para honra y gloria de Dios. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Hermano Abraham. Ay, hermano Iván, yo la verdad, realmente fui discípulo de mi esposa porque yo hice muy poco en esto, pero a mí me dio muchísimo gusto ver a las hermanas predicando. Yo sé que hay hermanos y mismas hermanas que dicen que el ministerio de la mujer está en su casa. Yo no creo eso. Yo creo que la mujer tiene toda la facultad del espíritu para poder predicar el evangelio en la calle, en su casa, en un púlpito. Y creo que esto nos sirvió a todos nosotros para quitarnos tabús que nos estorban. Y espero muy pronto ver en el púlpito de mi congregación a muchas de mis hermanas predicando y dirigiendo y haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Gracias, hermano Iván. Gracias, hermanos. Bendito sea el Señor por todo lo que provoca, ¿verdad, hermanos? Alguna vez me han dicho, se han acercado algunos de ustedes, hermanos, cuando teníamos problemas muy fuertes en la iglesia en Belisario, y me decían, nosotros pensamos que nos iba a dejar usted. No me pongo de ejemplo, hermanos, pero quiero decirles que estaba yo convencido y estoy convencido a lo que me ha mandado el Señor, a mi esposa y a mí aquí en Belisario, porque somos discípulos de Cristo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y aunque las cosas estén difíciles, el Señor siempre nos sustenta a todos, hermanos. Sigamos a Cristo Jesús, hermanos. Sigamos trabajando juntos en la edificación del cuerpo de Cristo y sigamos expandiendo el Evangelio. Me da mucho dolor por aquellos que no tomaron en cuenta este curso, hermano, que les aburría. Pero yo sé que Dios les volverá a dar otras oportunidades. Dios les ayude a cada uno de ustedes y nos ayude a todos, hermanos. Bendito sea el Señor en esta tarde. Así es que culminamos esto que empezó, hermana Mayra, hace 2 años y medio casi, ¿verdad?
¿Imaginan, hermanos? Pero finalmente, por la gracia de Dios, lo hemos terminado. Bendito sea el Señor, hermanos. Así es que, hermanos y hermanas, sigamos siendo discípulos del Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que Dios siga estando con cada uno de nosotros. Gloria a nuestro Dios por todo, hermanos. Amén.